Bienvenidos chicos, en esta sección vamos a resolver el deber número 4. Para comenzar tenemos el ejercicio número 1. En este ejercicio nos pide que clasifiquemos las funciones, ¿sí? Hay algunas. Entonces, una de las primeras funciones es esta de aquí, el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Ahora, obviamente esta es una función logarítmica y lo que vamos a tratar de agregar aquí, logarítmica, ¿sí? Esa es su clasificación y lo que vamos a tratar de hacer aquí es agregar su gráfico. ¿Cómo realizamos el gráfico de esta función? Por si acaso, si no tienen una calculadora o si no saben cómo realizar un cálculo de logaritmo, simplemente debemos hacer una transformación. Esta transformación es la siguiente. Tomamos un logaritmo en una base cualquiera de un elemento, ¿sí? Y debe de resultarnos algo. En verdad, esto se transforma a la forma exponencial, que es la siguiente, ¿sí? Tomamos la base, elevamos a la potencia, que en este caso va a ser el valor que debemos encontrar, que en este caso le puse como y al final debe darnos el valor de x. ¿A qué hace referencia esto? En que en general este valor de x va a tener un exponente, ¿sí? Va a tener una forma y en la cual se va a relacionar con el b. Es decir, que al final del día aquí vamos a poder descomponer la x y encontrar una potencia, ¿sí? Para al final simplemente igualar el y con este número que no conocemos y ese va a ser el resultado de y, ¿sí? Y vamos a obtener el valor que queramos. Listo. Ahora, para dibujar esta función es algo muy simple. Como dijimos anteriormente, el logaritmo siempre va a pasar por 1 y nunca va a tomar valores ni de 0 ni negativos, ¿verdad? Entonces esta es una función súper sencilla en la cual vamos a tener aquí, obviamente si realizamos con el valor de x igual a 2, vamos a encontrar que ese logaritmo va a tomar el valor de 1. Esto sucede siempre que tengamos en cuestión de esta base 2, ¿no? Al realizar esta transformación. Ahora unimos los puntos. ¿Cuáles son los puntos? El punto 1, 0 y el punto 2, 1. Y procedemos a realizar la gráfica. La gráfica nos quedaría de esta forma. Va a ser algo así. Se va a acercar tanto a 0 como sea posible. Va a pasar por 1, por 2 y va a continuar creciendo. Esta es la gráfica del logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Listo. Continuemos con la siguiente. En la siguiente función tenemos una función que es racional, ¿sí? Tenemos en la parte del numerador una función de potencia, como podemos observar, potencia de grado 3. Y en el denominador, en cambio, tenemos una función polinómica de grado 2, ¿sí? ¿Cómo hacemos estas funciones? Primero clasifiquemos. Esto es una función racional, ¿no es cierto? Una función racional que contiene dos polinomios. Listo. Y ahora, ¿cómo realizamos la gráfica de esta función? Procedemos a hacer lo que siempre hacemos. Revisar o verificar que el denominador, en este caso de este polinomio, sea siempre distinto de 0. Entonces hacemos eso. Aquí tenemos 1 menos x al cuadrado. Esto tiene que ser siempre diferente de 0, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a observar cómo solucionamos este problema, hay dos formas, ¿no es cierto? Una que es simple, o si se dan cuenta de inmediato, esto es una diferencia de cuadrados, en donde vamos a encontrar que x debe ser, voy a escribirlo así, voy a escribirlo de esta forma, vamos a encontrar que x así simplemente debe ser distinto de 1, ¿sí? Vamos a sacar raíz a ambos lados. Esto es para que recuerden que lo que debemos hacer al sacar una raíz siempre es tomar su raíz positiva y su raíz negativa, ¿sí? Porque es una función cuadrática, entonces debemos tener dos soluciones.
Entonces tenemos una solución que es x1, que debe ser diferente de la raíz positiva de 1, que es 1. Y una solución x2, que debe ser diferente ¿de qué? De la raíz negativa, ¿no es cierto?, de 1. Entonces vamos a obtener estos puntos. Aquí es primordial. Aquí vamos a considerar algo muy importante también. Vamos a ubicar estos puntos en el plano, en este caso aquí. Menos 1 y 1. Siempre que tenemos funciones racionales de este estilo, de polinomios, lo que va a suceder es que vamos a encontrarnos con un problema que se conoce como asíntotas. ¿A qué me refiero con asíntotas? Las asíntotas son esos lugares particulares en donde la función, es decir, el denominador de mi función, no existe. Es por ello que los calculamos y los ponemos. Porque aquí vamos a tener esto de aquí. Vamos a obtener una línea vertical que pasa por menos 1 y otra línea vertical que va a pasar por 1, ¿sí? De esta forma. Y nosotros vamos a graficar la función, pero jamás van a tocar estos líneas verticales que hemos trazado en este momento. Entonces procedemos a hacer ¿qué? Primero a darnos cuenta de qué es lo que tenemos. Tenemos por partes una función cúbica. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que siempre que tengamos una función de orden impar, vamos a tener un gráfico de un estilo de como si fuese una S, como si estuviéramos dibujando una S. Y siempre que dibujemos una función que es de orden cuadrático, nosotros vamos a tener un tipo de parábola, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, lo que tenemos en general es una función que va a estar determinada por secciones o por partes, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros, donde tenemos que verificar el dominio de nuestra función. ¿Por qué? Porque tenemos 3 lugares en los cuales vamos a trazar diferentes cosas, ¿sí? A pesar de que es una sola función y de que no nos están dando nada, nosotros debemos encontrar o debemos asignar los valores correspondientes en donde vamos a graficar esta función, ¿sí? Ok, entonces, si consideramos valores que son negativos, vamos a encontrar, voy a trazar aquí estos puntos. El punto 5 en el eje vertical, en el eje de las 10, recuerden, voy a trazar este eje horizontal, ¿sí? Y voy a trazar el eje horizontal en el punto menos 5, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué tracé estos puntos? Lógicamente porque yo sé que justamente aquí nosotros vamos a tener que graficar nuestra función. Esto se obtiene con la práctica, es decir, que ustedes tienen que ir paso a paso viendo cómo es que debemos trazar nuestra función, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En la parte intermedia, ¿sí? Voy a borrar esta parte. Recuerden que aquí está el 5 y aquí también. En esta parte, si nosotros damos puntos entre menos 1 y 1, nosotros vamos a obtener la siguiente gráfica, que va a ser de este estilo. Va a ser una S de este estilo, ¿sí? Que va a pasar por los ejes verticales que trazamos de azul y se van a acercar tanto como pueden, pero nunca se van a tocar, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener estos espacios de aquí. Fíjense, estos espacios, estos rectángulos que nos han quedado y en donde lo que vamos a obtener, permiten, va a ser lo siguiente. Vamos a tener que graficar esto de aquí. Si damos valores menores a menos 1, vamos a encontrar que nuestra gráfica va a ser de este estilo. Voy a dibujar esto. Y la gráfica va a ser algo así, va a bajar desde acá, más bien va a ser así. Se va a pegar tanto posible a este eje y va a crecer así, ¿sí? Como ustedes lo quieran ver. Va a ser una parábola de este estilo y se va a pegar tanto al eje vertical que trazamos de azul en menos 1, pero nunca lo va a tocar, ¿sí? De igual forma,
en este rectángulo de acá, lo que nosotros vamos a trazar si damos valores de x mayores a 1, lo que vamos a encontrar es una parábola de este estilo. Y esto es todo para la ¿Sí? Vamos a tener esta clase de parábolas. Vamos a tener esta gráfica. ¿Y cómo podemos observar? Esta gráfica tiene 3 partes. En general, esta función h que nos dieron tiene 3 secciones, 3 partes. Y nosotros podemos clasificarlas. Y como vemos en el gráfico, ¿no es cierto? Podemos graficarlas de esta forma. ¿Sí? Prosigamos. A continuación tenemos la siguiente función. Una función v de t que nos dice que toma el valor de 5 elevado a la t. Esta es una función ¿de qué clase? Es una función de clase de potencia, ¿no es cierto? Una función de clase de exponentes, exponencial. Entonces esto es una exponencial, ¿sí? Exponencial. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Sí? De igual manera, aquí simplemente damos puntos. Y lo único que tenemos que saber es que siempre que t vale 0, lo reemplazamos. Y 5 a la 0, ¿cuánto es? Es 1, siempre es 1. ¿Sí? Y luego lo único que vamos a hacer es graficar esta función, que va a ser así, de este estilo. Va a ser así. Va a ser de este estilo. Va a venir una función creciente de este estilo. Recuerden que las funciones exponenciales nunca son negativas, ¿sí? Siempre están sobre el eje horizontal de las x. Entonces va a ser una función que va a crecer, va a pasar por 1 y va a seguir su trayectoria de esta forma creciente. ¿Listo? Ahora continuemos. En el ejercicio 3 vamos a encontrar una relación. Nos pide que relacionemos gráficas con las funciones que nos dan. He partido el gráfico que nos dan en 2. ¿Para qué? Para tener consideración de lo que está pasando, obviamente. Entonces aquí es algo simple. Como les había dicho, siempre que tengamos una función polinómica que tenga un grado de orden par, ¿sí? Cuadrática, como por ejemplo el grado 2, grado 4, grado 6, grado 8, nuestras funciones van a ser parábolas. Parábolas hacia arriba, parábolas hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero, nos dicen que relacionemos esta función, y igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces, nos dan una función de este estilo, azul, que en este caso está trazada en forma cortada, y también nos dan una función negra, ¿sí? A trozos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que debemos identificar cuál es cuál, ¿sí? Entre más crezca el exponente par, ¿sí? Lo que va a pasar es que la función se va a pegar más al eje de las x, más al eje horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el grado más grande de aquí y que es par y que por ende nos va a dar una parábola? Obviamente son la parte a y la parte c, porque tenemos aquí x al cuadrado y x a la octava, ¿sí? X al cuadrado va a ser una parábola sencilla que va a crecer rápido hacia sus extremos. Entonces, esa función va a ser la función azul va a ser la función x al cuadrado. Por otro lado, vamos a tener x a la octava. Y x a la octava va a ser una función, una parábola que se va a pegar mucho al eje de las x. Entonces, esa función precisamente es la función trazada en línea cortada de negro. Esta va a ser x a la octava, ¿sí? Y finalmente nos queda una función x a la quinta. Esta función, como yo les había dicho, siempre que sea una función polinómica que tenga su exponente impar, como el 3, el 5, el 7, el 9, siempre van a tener formas de s, ¿sí? Unas más distintas a las otras, pero va a pasar lo mismo. Cada función, entre más crezca, se va a pegar más
al eje horizontal de las X. Entonces esa va a ser la función que toma una forma de S de este estilo, ¿sí? Y esta va a ser la función X al cubo. Bienvenidos chicos, vamos a continuar con el deber número 4. En esta parte vamos a ver el ejercicio número 5. En primer lugar nos pide que encontremos una ecuación para la familia de funciones lineales que tienen pendiente 2 y que esbocemos miembros de esa familia. Entonces, para empezar, debemos considerar cuál es la forma general de una función que es lineal. Y la forma de esas funciones lineales es así, ¿no es cierto? Mx más b, una pendiente y un corte en el eje de las variables independientes, perdón. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué debería pasar aquí? Que nuestra pendiente debería ser siempre 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nuestra pendiente debe ser 2, nosotros necesitamos encontrar esto de aquí, ¿sí? Familias que tengan esta forma de aquí, porque la pendiente nunca debe cambiar, ¿sí? Siempre va a ser 2. Entonces, la familia de funciones van a ser de este estilo, donde b puede ser cualquier valor real que el que nosotros queramos, ¿no es cierto? Entonces, si esbozamos en el plano, las familias de esta función van a ser de qué estilo. Van a ser familias que van a tener un corte. Por ejemplo, ¿qué decimos? Si b vale 0, la primera función que yo voy a tener es una función de este estilo, una función 2x, ¿sí? Porque b va a valer 0. Esbozo esa función. ¿Qué pasa cuando x vale 0? ¿Y cuánto vale? Vale 0. Ubico el punto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando x vale 1? Y vale 2, ¿no es cierto? Entonces 1, 2. Ubico el punto, ¿no es cierto? Y luego uno los puntos y voy a tener esta gráfica, ¿sí? Ahora veamos qué pasa cuando b vale, digamos, 1. Entonces más 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a ser una recta paralela a esta línea, ¿sí? Que se va a mover en este caso hacia la izquierda. Vamos a ver por qué. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿No es cierto? Va a valer 1. Entonces, si x vale 0, y vale 1. Estaremos por aquí, ¿sí? En este punto. ¿Qué pasa si x vale 1? ¿Cuánto vale y? Vale 3, ¿verdad? Entonces ubicamos ese punto que va a estar por acá más o menos, 3. Ubicamos el nuevo punto, unimos esos puntos y obviamente debemos obtener una recta paralela a la trazada anteriormente, ¿sí? Y vamos a tener rectas paralelas. Entonces, ¿cuál es la familia de estas ecuaciones? Todas aquellas que sean paralelas a la principal, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿sí? Todas aquellas que sean paralelas a la función original, que sería 2x. ¿Listo? Entonces con eso tenemos el literal A. Vamos al literal B. Aquí nos pide que encontremos una ecuación para la familia de funciones lineales que cumplan con esta condición. Que siempre que x valga 2, el resultado de la función sea 1, es decir, que esta función sea una función constante. Ahora, resolvamos ese problema. La forma de una ecuación lineal siempre va a ser mx más b, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que en este caso x vale 2. Si tomamos en consideración la forma general, vamos a obtener que esto va a ser m por 2, que va a ser, escribirlo aquí, f2, ¿no es cierto? Reemplazo el valor de 2 en x, más b. Y me dice que esto, m por 2 más b, debe ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Como la pendiente es un valor fijo que nosotros debemos encontrar, la variable que ahora debemos encontrar va a ser b. Entonces despejo b. Al despejar b, ¿qué me queda? Me queda que esto va a valer 1, ¿no es cierto? Como este término de aquí está sumando, lo paso a restar todo, ¿sí? Entonces me quedaría, y si lo pongo en orden, me quedaría 2m, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la familia? Simplemente la familia de funciones va a ser la siguiente. F de x va a ser igual a ¿qué? A mx, ¿no es cierto? Que es la forma general, más b. En este caso, ¿cuánto vale b? B vale 1 menos 2m. Si tomo y resuelvo las sumas y las restas, entonces voy a obtener que esto va a ser mx menos 2 más 1. Entonces, ¿cuáles son la familia de estas funciones? Las funciones que tienen esta forma, ¿sí? Con esto terminaríamos la parte B. Y de igual manera, podríamos graficar dando valores a la pendiente, ¿sí? Que es lo único que nos falta. La pendiente podríamos tomar cualquier cosa y fijar la pendiente y comenzar a dibujar. ¿Listo? Ahora, nos piden la parte C. ¿Qué función pertenece a ambas familias? ¿A qué se refiere esto? A familias que cumplan con la parte A y con la parte B. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente igualamos las condiciones, ¿no es cierto? En este caso tengo familias de este estilo. Entonces, yo tengo que esto es 2x más b, ¿no es cierto? Y luego por otro lado tengo esta otra familia. Tengo que igualar a m x menos 2 más 1, ¿sí? ¿Qué me falta conocer aquí? Me falta conocer el valor de b, ¿sí? Entonces escribo b debe ser igual a ¿qué? Voy a resolverlo así. Me va a quedar m por x menos 2m, ¿no es cierto? Más 1 y me queda menos 2x, ¿sí? Tengo este resultado de acá. Entonces, ¿qué es lo que me queda finalmente? B debe ser este valor de acá. Debe ser, si quiero agrupar, va a ser x, ¿no es cierto? Va a ser m menos 2 menos 2m más 1, ¿sí? Al obtener este valor o este valor de acá, simplemente lo que me falta hacer es reemplazarlo en la forma general. Entonces, esta familia va a ser de este estilo. F de x debería ser mx más b, pero b ¿cuánto vale? Voy a poner este valor de acá, me queda. Esto es mx, ¿no es cierto? Menos 2m más 1 menos 2x, ¿sí? Entonces opero las cosas que son iguales. Aquí me va a quedar 2mx, ¿no es cierto? Menos 2m más 1 menos 2x, ¿sí? Y voy a obtener esta familia de funciones, ¿sí? Recuerden que hay muchas formas de resolver esta clase de cosas, ¿sí? No es la única forma. Existen varias maneras, así que ustedes pueden proseguir de otra forma. Es más, pueden seguir simplificando o pueden encontrar una forma más ideal a la presentada aquí, ¿sí? Ahora continuemos. Para el ejercicio 10 vamos a considerar lo siguiente. Nos están pidiendo que en unos estudios recientes nos están indicando que la temperatura va a estar dada por esta función de aquí, este modelo matemático de aquí. Es decir, la temperatura en función del tiempo va a ser igual a 0.02 T más 8.5. Esta temperatura va a estar dada en grados centígrados y el tiempo T empieza, o su valor inicial es en el año de 1900. ¿Listo? Entonces la pregunta A se refiere a ¿qué? ¿Qué representa la pendiente y la intersección con el eje de las T? Es decir, nos están preguntando qué significa estos valores de aquí. Esta es la pendiente, es una forma lineal, y esta es la intersección, ¿no es cierto? Si nosotros dibujamos esto de acá, lo que estamos haciendo prácticamente es considerando el tiempo aquí
Y la temperatura acá, la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Y recordemos que el tiempo inicial en este caso nos dice que es el año 1900, es decir que en el punto 0 en la intersección hay un 1900, ¿sí? Ahora, ¿qué representa la pendiente? La pendiente 0,02, la pendiente, ¿qué representa? Esta pendiente lo que está representando es el incremento de la temperatura en función del tiempo. ¿Por qué el incremento? Porque la pendiente es positiva, entonces como es una función lineal va a ser una línea que crece, ¿sí? Entonces entre más pase el tiempo, más va a crecer la temperatura. ¿Listo? Eso significa la pendiente, es el incremento o es la tasa de variación, en este caso que va a ser de crecimiento, es el incremento. Es el incremento de la temperatura. Sí. ¿Sí? Y ahora, la intersección con el eje de las T's. Es decir, B, que es 8.5, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Este punto es el punto en el que se corta, ¿no es cierto? Con el eje de las T's, ¿no es cierto? En este caso, esta variable que es dependiente, ¿sí? Este punto nos está indicando que es el punto inicial de corte, es decir, es el punto o es la temperatura, ¿sí? Cuando T vale 0, o sea, cuando T está en el año de 1900, ¿sí? Este es la temperatura en el año 1900, ¿sí? Es decir, en el tiempo inicial, en el tiempo sub 0 sería en este caso. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. Nos pide que usemos la ecuación o el modelo matemático, pero que calculemos la temperatura en el año 2100, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Ojo, mucho cuidado, puesto que nos están hablando de años, nosotros no podemos simplemente poner el año que nos están dando, ¿sí? Más bien nosotros debemos considerar el tiempo que ha transcurrido, es decir, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde 1900 hasta 2100? Si hacemos esto, calculamos y serían 200 los años que han pasado entre estos dos valores de tiempo, ¿sí? Son 200. Ese es el valor que debemos tomar para reemplazar en la variable independiente, que es de este caso T, ¿no es cierto? Que se referencia al tiempo, a los años. Entonces lo que debemos calcular es el tiempo de 200, ¿no es cierto? La temperatura luego de 200 años en este caso. Y esto sería de esta forma, 0,02 por 200, reemplazo ese valor donde esté la variable del tiempo más 8,5, ¿sí? Tenemos esto. Luego de esto, simplemente operamos. ¿Esto qué será? 0.02 por 200 va a ser 4, ¿sí? Más 8,5. Y si resolvemos esta suma vamos a obtener que esto es 12,5. Entonces, ¿cuál es la temperatura en el año 1200? Va a ser la temperatura de 12,5, ¿sí? Y en este caso va a estar dada por grados centígrados. Eso sería todo con respecto a estos ejercicios. Vamos a continuar con más en la siguiente sección. Gracias.